Ocurrió una tragedia en Ecuador. No podemos pasar las imágenes por motivos de seguridad con YouTube, pero fue el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio quien fue asesinado en la noche de este miércoles en un ataque armado cuando él salía de un mitin de su campaña, cuando están a punto de realizarse las elecciones en este país, al norte de Quito, la capital de Ecuador, en el que varias personas incluso resultaron heridas tras este tiroteo. El ministro de Interior, Juan Zapata, confirmó el fallecimiento de este político, quien recibió varios disparos al cierre de un acto que se desarrollaba en el Colegio Anderson, precisamente en la capital ecuatoriana. Lamentablemente, el candidato perdió la vida en el lugar de los hechos, y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, un hombre ya ha sido detenido como el sospechoso de haber perpetrado este atentado. Tras ser trasladado, malherido, hasta la unidad de flagrancia de Quito, murió producto de las heridas recibidas en este intercambio de disparos con efecto de seguridad. Además, de acuerdo con la información oficial, la Fiscalía señaló que hasta el momento se reportaban aproximadamente 9 heridos productos de este atentado, entre ellos una candidata para ser asambleísta e incluso 2 oficiales de policía. El director de la Policía Nacional de Ecuador, Alain Luna, calificó este ataque como terrorista e incluso reveló que habría un artefacto explosivo que fue hallado en la zona donde se realizó este atentado. En la zona fue incluso detonado de forma controlada. Además, señaló que algunos agentes de la fuerza habrían sido lesionados mientras custodiaban al dirigente político. Fernando Villavicencio Valencia, de 59 años de edad, era aspirante a jefe de Estado por el movimiento Construye Lista 25, de tendencia liberal conservadora. Su asesinato lamentablemente ocurre a tan solo 11 días de la elección presidencial. Estas estaban previstas para el próximo 20 de agosto, lo cual es muy preocupante para las elecciones no solo de Ecuador, sino en general para el movimiento político que se está realizando en este país. Aparte, el fallecimiento de este candidato fue reiterado a los medios por Carlos Figueroa, quien es un amigo muy cercano a Villavicencio y además es el asesor de su campaña, o era el asesor de su campaña cuando salía de este colegio Anderson en medio de una gran conmoción. Las imágenes nuevamente no las podemos compartir, pero sí habrían estado circulando desde la noche de este miércoles a través de las redes sociales. El momento exacto del ataque. Es imposible tomar a la ligera este atentado, sobre todo porque era un candidato presidencial. En México, por ejemplo, ya tenemos un precedente de este hecho ocurrido hace ya varios años con Luis Donaldo Colosio, y fue un caso muy sonado precisamente porque era un candidato prácticamente ya ganador. Las encuestas lo ponían en la delantera para ser el posible presidente, pero lamentablemente también sufrió un atentado. Y en este caso, Figueroa indicó que el fallecido Villavicencio recibió 3 disparos en la cabeza, pero se escucharon alrededor de 30 detonaciones en el lugar. O falló o intentaba llegar a alguien más, pero quien recibiría 3 disparos exactos en la cabeza fue el candidato. De acuerdo a su testimonio, cuando revisó a Villavicencio, ya no tenía signos vitales, a pesar de haber sido trasladado hasta esta clínica de la mujer, donde luego se confirmaría su deceso. En las redes sociales circulan los videos de imágenes en el momento del ataque. También se supo de la detención de este sospechoso por parte de algunas personas que lo habrían identificado en el acto como uno de los responsables de la agresión armada. Incluso
los ciudadanos, en uno de los videos que circulan en las redes sociales, los ciudadanos habrían capturado a este sospechoso, se presume con una de las posibles armas con las cuales le quitarían la vida a este candidato. El presidente Guillermo Lasso dijo estar muy indignado y consternado a pesar, y aseguró que ese crimen no va a quedar impune, sobre todo porque el crimen organizado, dijo el mandatario actual, ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Lasso convocó a una reunión urgente de su gabinete de seguridad en el Palacio Carondelet en Quito, en la capital, y a través de su cuenta de Twitter oficial, el mandatario compartió un mensaje en el cual se dijo estar indignado de lo ocurrido. A través de su cuenta dijo: estoy indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune. De igual forma, a través de su cuenta oficial de Twitter, recalcó que el gabinete de seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, a la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia y a las demás autoridades de todo el Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado a todo el país. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Y esperamos realmente que las palabras del presidente Lasso se cumplan, porque no es posible, a 10 días de realizarse la contienda por quien sería su sucesor, posiblemente, en este caso de Villavicencio, se realice este atentado, que se cobró la vida de un candidato presidencial. Y así como ocurrió este hecho contra un personaje que se puede decir importante, ocurre día y noche, no solo en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo. Este tipo de atentados deben de ser investigados por todas las autoridades que ya mencionó el presidente, pero sobre todo a cómo se investigan estos casos contra políticos importantes. Cada uno de los casos de los ciudadanos también deben ser investigados. También se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre el crimen de este político la candidata a presidenta por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, quien confirmó a través de la misma red social que con indignación recibía esta terrible noticia del atentado que produjo el fallecimiento de Fernando. Esto nos enluta a todos. Mi abrazo solidario a toda su familia y coidearios. Este vil acto no quedará impune. Eso fue lo que dijo González en esta misma red social. De hecho, el candidato a vicepresidente por el correísmo, Andrés Arauz, expresó un enorme dolor, ira e indignación por el asesinato de Fernando. De igual forma, el alcalde de la ciudad de Quito, Pavel Muñoz, afirmó estar profundamente consternado y dolido por el avance desgarrador de la violencia que se vive no solo en Quito, sino en Ecuador en general. Esto ha rebasado todos los límites. Mi absoluta solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio y de quienes han sido heridos. Rechazo total con lo sucedido y mi exigencia que encuentren a todos los culpables. Algo muy importante a hacer, sobre todo porque no fue solo un tirador. Si, de acuerdo a lo revelado por los presentes, se presume habrían alrededor de más de 30 disparos. Yacu Sacha Pérez Guartambel, quien es el candidato a presidente por la izquierda ecologista bajo la alianza Claro que se puede, decidió suspender de hecho su campaña ante esta lamentable noticia y se dijo indignado por este cobarde asesinato en un video difundido a través de sus redes sociales y de hecho llamó a un pacto social
para tomar medidas concretas y frenar la inseguridad en el país. El ex legislador y aspirante al Palacio de Carondelet, Fernando Villavicencio, era periodista hasta eso y fue fundador de la organización indígena Pachakutik en 1995. En el 2021 llegó a la Asamblea Nacional de la mano precisamente del movimiento Honestidad. Hasta el momento, esta es la información que se tiene de Fernando de su asesinato. En el 2021 llegó a la Asamblea Nacional de la mano del movimiento Honestidad y se desempeñó como legislador hasta este 2023, cuando tomó la decisión de impulsar no solo su carrera política, sino también llegar como tal a el poder en Ecuador, a la presidencia, al Palacio de Carondelet, para servir a su pueblo de lograr ganar la presidencia. Cuando el mandatario Guillermo Lasso dispuso la llamada muerte cruzada, que obligaba a elecciones presidenciales, fue precisamente Fernando Villavicencio uno de los primeros políticos en confirmar su candidatura. Él quería el cambio. Entre sus propuestas se destacaban proyectos para enfrentar la inseguridad precisamente que atraviesa Ecuador, y entre ellos el de construir una cárcel de altísima seguridad para encerrar a los delincuentes más buscados de todo el país. De haberse realizado un poco antes esta cárcel de altísima seguridad, quizás la situación del fallecimiento de este candidato jamás habría ocurrido. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.